8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha que nació tras una tragedia, y la analogía de una aún peor. Imaginen por un momento el sonido, no de una ni de 10, sino de cientos de máquinas de coser funcionando al unísono. Un estruendo metálico constante, rítmico, que llena el aire de pelusa microscópica y polvo de tela. Es la tarde del sábado 25 de marzo de 1911, en la vibrante ciudad de Nueva York. Cientos de trabajadores, la inmensa mayoría de ellos mujeres, inmigrantes jóvenes, apenas niñas de entre 14 y 23 años que han cruzado el océano en búsqueda de un sueño. Cuentan febrilmente los minutos para que termine su jornada y puedan salir a abrazar a sus familias. De repente, alguien gritó: ¡Fuego! Lo que sigue en los siguientes 18 minutos no es solo una tragedia industrial, es un cuadro dantesco, un infierno desatado en los pisos 8º, 9º y 10º del edificio Ash. Las mujeres corren desesperadas hacia las salidas, buscando aire, buscando vida. Pero una de las puertas principales de la 9ª planta está cerrada con llave desde fuera. Los dueños de la fábrica, Max Planck e Isaac Harris, en su afán obsesivo por controlar cada centavo, cada minuto de trabajo y cada trozo de tela sobrante, para evitar robos imaginarios, han decidido que la libertad de movimiento de sus empleadas es un riesgo aceptable para sus ganancias. Atrapadas entre las llamas voraces que consumen el taller y una puerta de hierro cerrada por la mano fría de la codicia, muchas de ellas, con sus vestidos ya ardiendo, eligen la única salida que les queda: saltar desde las ventanas del 9º piso. Los testigos, horrorizados en la calle, ven caer lo que a la distancia parecen fardos de tela, solo para darse cuenta, entre gritos de espanto desgarradores, de que son seres humanos. 146 vidas, 146 sueños se apagan brutalmente esa tarde. La gran mayoría jóvenes y adolescentes, pero también algunos hombres que junto a ellas lucharon por escapar del encierro mortal. Hoy en día, muchos celebran el 8 de marzo con flores, chocolates y palabras de felicitación. Pocos saben que la verdadera razón detrás de la conmemoración de este día está escrita, no con tinta rosada, sino con el humo negro y la sangre inocente de aquellas que no tuvieron una salida de emergencia. Hermanos, hermanas y amigos de Evidencia Sud, esta historia nos indigna profundamente. Nos genera un nudo en la garganta y una justa ira pensar en la injusticia que cometieron esos dueños, quienes, tras la muerte de sus empleadas, cobraron una suculenta póliza de seguro y una miseria para cada víctima. Salieron prácticamente ilesos de la justicia terrenal tras un juicio farsa. Su obstinación y orgullo costaron vidas. Pero hoy quiero que miremos más allá del terrible hecho histórico. Quiero que usemos esta tragedia como un espejo y veamos la poderosa analogía espiritual que representa para cada uno de nosotros. En la larga historia de la humanidad, los pueblos, las voces de los humildes y los marginados
a menudo han sido como esas trabajadoras que pedían mejores condiciones, que clamaban por ser tratadas con dignidad, y esas voces, curiosamente, si aguzamos el oído, son el eco de la voz de los profetas de Dios. Nuestro Padre Celestial, a través de sus siervos escogidos, siempre nos ha advertido con amor y precisión dónde están las puertas cerradas de nuestra vida espiritual. Nos ha dicho claramente: este camino lleva a la muerte y al cautiverio, este otro a la vida y la libertad verdadera. Sin embargo, los líderes de este mundo, ya sean gobiernos corruptos, ideologías populares o con mayor frecuencia nuestra propia voluntad carnal y orgullo, actúan exactamente como los dueños de la fábrica Triangle. Son obstinados, prefieren el control ilusorio, la ganancia inmediata, la validación del mundo y su propio orgullo, antes que la prevención simple y amorosa que dicta la ley de Dios. Y si miramos con atención, este patrón se repite hasta el cansancio en la historia. Las mismas escrituras y la propia historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días están llenas de relatos de tragedias humanas aún peores que las que se vieron en esa fábrica, por sus repercusiones eternas, tanto físicas como espirituales, que pudieron haberse evitado por completo si las personas hubieran elegido escuchar el clamor preventivo de los profetas, en lugar de aferrarse ciegamente a su orgullo y obstinación. En el libro de Mormón, vemos al profeta Abinadí advirtiendo valientemente al rey Noé y a sus sacerdotes. Abinadí era la voz que pedía abrir las puertas de la justicia, la voz que advertía con urgencia del incendio espiritual que se avecinaba. ¿Qué hizo el gobierno de Noé? Cerraron los oídos, se burlaron de la advertencia y prefirieron sus comodidades y sus pecados. Solo cuando el pueblo entero estuvo en cruel cautiverio y el dolor fue insoportable, hubo una reacción, como suelen ser las historias detrás de las fechas conmemorativas. Somos una especie extraña, ¿verdad? Parece que necesitamos ver las cenizas humeantes para creer en la existencia del fuego. El Señor nos dice con claridad en Doctrina y Convenios 1:4. Y la voz de amonestación será a todo pueblo, por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días. La amonestación es, por definición, prevención. Es el cartel de salida puesto antes del incendio. Pero el hombre natural, en su soberbia, a menudo confunde la advertencia divina con una restricción opresiva a su libertad. Los dueños de la fábrica decían que cerrar las puertas para controlar a sus empleados era un derecho de propiedad. El mundo hoy dice que los mandamientos son cadenas que limitan nuestra expresión personal. No se dan cuenta de que en realidad son la única salida de emergencia segura cuando el mundo comience a arder espiritualmente. Y no debemos esperar el primer desastre, el primer incendio para obedecer los mandamientos. Es triste y doloroso reconocerlo, pero la historia de la Iglesia y de la humanidad entera confirma lo que hoy reflexionamos. A menudo, la vida de unos pocos se convierte en el beneficio de muchos, porque como sociedad y como individuos, somos demasiado tercos para aprender de otra manera que no sea a través del dolor. La sangre de los mártires en Cartago.
el sacrificio de los primeros santos perseguidos en Missouri, la sangre de esas 146 personas, la mayoría mujeres jóvenes, en la fábrica Triangle. Es como si el sacrificio inocente fuera la única gasolina capaz de mover el pesado y oxidado motor de la conciencia humana. Dios nos provee, nos advierte, nos da el mapa y la brújula. Pero nosotros esperamos a que ocurra el desastre para clamar desesperados por una ley, por un cambio de corazón, por un Salvador. ¿Por qué esperamos a que el humo nos asfixie para buscar, por fin, la mano salvadora del Señor? Por eso, al mirar hoy los carteles de salida de emergencia que hay en sus edificios de oficinas o en su capilla, o al ver un extintor de incendios, no vean solo metal, plástico y normas. Vean un recordatorio poderoso de que la desobediencia obstinada y la falta de prevención tienen un costo humano real, físico y eterno. La cosmovisión Sud nos enseña que este mundo es un estado de probación, un tiempo para prepararnos. Se nos han dado leyes laborales y códigos de construcción para la seguridad de nuestro cuerpo, y se nos han dado leyes divinas y mandamientos para la seguridad eterna de nuestra alma. Ambas tienen el mismo propósito final y amoroso, que regresemos a casa a salvo. Cuando los gobiernos reaccionan y crean nuevas leyes tras una tragedia evitable, como sucedió tras el incendio de The Triangle con las leyes de seguridad laboral, solo están confirmando tardíamente que el pueblo que clamaba por justicia, y Dios a través de sus susurros proféticos, tenían razón desde el principio. No permitamos que nuestra vida personal sea una serie de reacciones dolorosas ante catástrofes espirituales. Aprendamos a escuchar, hoy mismo, la voz poderosa que nos previene. Si el 8 de marzo ha de significar algo profundo en nuestras vidas, más allá de la celebración superficial, que sea el compromiso sincero de no ser obstinados ante la verdad, que sea la promesa personal de que no necesitaremos más mártires para entender que la obediencia a Dios no es una carga, sino, en realidad, nuestra única seguridad laboral eterna. Que el sacrificio de aquellas 146 personas, esas mujeres y hombres, no sean solo un dato estadístico frío en una cartelera histórica o un motivo de queja, sino un espejo donde veamos nuestra propia necesidad urgente de escuchar al profeta de Dios antes de que el humo cubra el sol. Esto es Evidencia Sud. Gracias por reflexionar con nosotros.